a todos ustedes y muchísimas gracias, bueno, en primer lugar a la Escuela de Trabajo Social eh, y fundamentalmente un gran agradecimiento a la Universidad Católica de Valparaíso, donde he tenido ocasión de hacer algunas actividades en distintos momentos de mi desarrollo como académico. Em, a ver, me han propuesto una temática que me resulta muy sensible, muy relevante y que no es fácil abordar en su conjunto. Eh, Me parece que está en el corazón de mis esfuerzos históricamente hablando en términos académicos, que es el diálogo entre las ciencias sociales, y las artes, la literatura. Eh, y obviamente es algo que me convoca. Yo he trabajado mucho la interacción de esos temas, pero no solo la interacción del contenido, sino que también he trabajado mucho utilizando las herramientas de la literatura, de las artes, como un elemento para hacer comprensión de la sociedad. Voy a poner un ejemplo, voy a partir con un ejemplo que creo que ayuda, nos ayuda a, a dotar de cierto sentido este esfuerzo de comprender que la interacción no es solo una representación del contenido. A ver, por ejemplo, yo podría decir, describir una situación de un país determinado en el año 1870 y entonces ocupar un libro de ese país, de esa época, y entonces ocuparlo como punto de referencia. Bueno, eso se hace, se usa, es legítimo, es interesante y está bien, pero estoy yendo un poco más lejos. Como de pronto también esos contenidos que parecen quedar bastante lejos de las posibilidades de la investigación social o del análisis o de la reinterpretación de la realidad, cómo uno encuentra rutas en las cuales esos materiales son de utilidad. Entonces les pongo un ejemplo que es una obra bastante conocida, si no es la obra más conocida de la pintura política y de la pintura francesa, es una de las más conocidas. Vemos aquí La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, una obra del 1830. Em, si yo les digo, bueno, ¿qué es lo que pinta Delacroix aquí? Ustedes me dirán la Revolución Francesa. Em, entonces, aquí viene el primer momento interesante. Interesante. La verdad no, la verdad no. Se llama La libertad guiando al pueblo. Los valores de la Revolución Francesa son tres: igualdad, libertad, fraternidad. La libertad es uno de los tres. Y tiene un sector político que se llaman liberales que lo reivindica. Este es un cuadro de la revolución o revuelta del 1830, que se conoce como la Revolución Liberal. Es un cuadro sobre otro alzamiento social, sobre otra protesta social, como vendrá a ser después la Comuna de París, como será el París de 1848. Es otro evento, no tiene nada que ver con el de 1789 y los años sucesivos. Este es otro hito. Se llama la libertad guiando al pueblo porque es un símbolo de la Croix. Era miembro de aquellas personas que creía en el liberalismo, que creían, ojo con esto, no eran pro-republicanos, él creía en una monarquía constitucional, o sea, quería que hubiese un rey, pero que hubiese un rey con regulaciones constitucionales, como es la usanza actual en los países occidentales donde persisten las monarquías. Sin embargo, para ustedes, para mí, este cuadro simboliza la Revolución Francesa, aunque sus actores de la escena no representan la Revolución Francesa.
vemos allí muchas armas de fuego, vemos muchas cosas que, que eran inusuales, como guerrilla armada, antes de esa época. Estamos hablando 40 años después. Entonces la pregunta que les hago es, ¿y por qué pensamos que esa es la Revolución Francesa? ¿Por qué pensamos que esa es la Revolución Francesa? Es una buena pregunta, es evidentemente una buena pregunta. Y es una pregunta que tiene respuesta, pero que requiere entonces un intento de comprensión del proceso que se estaba viviendo entonces. Podríamos simbolizarlo esto a partir de otra pintura, otra pintura que nos va a ser de utilidad para poder dar cuenta de este fenómeno, de este extraño fenómeno de que estemos súper acostumbrados a hablar de la Revolución Francesa con una obra que no es sobre la Revolución Francesa. Les quiero mostrar esta obra. Em, Esta obra es una obra, se conoce, no se llama así, se conoce como el 10 de agosto. La obra tiene esos nombres larguísimos, larguísimos, como absurdos, ¿no? De los hechos acontecidos el 10 de agosto que jamás el pueblo francés va a olvidar. Un nombre así altisonante, gigante, imposible de poner en un museo, en fin. El 10 de agosto. Em, el 10 de agosto es un hito dentro del proceso revolucionario francés. La historia quiso que posteriormente nosotros eh, consideráramos siempre que el hito más importante era la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla en realidad en su momento no fue muy importante. Era una cárcel, habían como 8 presos en total, no habían prácticamente presos. Habían sacado a varios de los presos de la semana anterior porque había rumores de que podía haber un asalto a la cárcel. Entre ellos, el único preso insigne de eso era el gran escritor, el Marqués de Sade, pero lo cambiaron la semana anterior. En fin, ahí pierde todas sus obras, las tiene que volver a escribir, en fin. Bueno, esa obra, el 10 de agosto, es del 1897, de Jean-Philippe Hennequin. Y Jean-Philippe Hennequin era un discípulo del principal artista de la época, el principal pintor de la época que se llamaba Jacques-Louis David, eh, con cuadros muy famosos, El juramento del juego de pelota, que es un cuadro el- sobre las reuniones que preceden a la Revolución Francesa, La muerte de Marat, un cuadro solemne sobre la muerte entre comillas, periodista de la Revolución Francesa, el líder comunicacional de ese proceso, y así sucesivamente. Bueno, este discípulo gana un concurso. ¿De qué se trataba el concurso? De un cuadro que representara la Revolución Francesa. De un cuadro que representara la Revolución Francesa. Y el cuadro que gana es este. ¿Por qué a nosotros no nos hace sentido como cuadro de la Revolución Francesa? Porque está hecho bajo la modalidad del clasicismo anterior. Es decir, todos los cuadros que se pintaban anteriormente eran fundamentalmente cuadros que tomaban o la historia real antigua, las grandes narraciones de la historia antigua, la historia romana, la historia griega, ¿ya? La típica obra renacentista donde aparecen, qué sé yo, la Academia de Platón, de Rafael Sanzio, donde aparecen Aristóteles y Platón, uno apuntando al cielo, otro apuntando al suelo, en fin, ese tipo de cuadros, ¿no? Eh,
Y esto pertenece, y la otra forma que se hacía habitualmente era no usar personas que hubiesen existido históricamente, sino que usar los grandes temas de la mitología griega, los grandes nombres de los grandes dioses y su significado. Y entonces se hacía una composición que la gente muy culta, que sabía qué dios correspondía a cada escena y qué situación implicaba ese tipo de disputa, involucraba entonces un significado más o menos unívoco que podía representar lo que se quería representar, en este caso la revolución. Bueno, lo que está claro es que el cuadro que ganó el concurso para hacer el cuadro de la Revolución Francesa no nos produce sentido como el cuadro de la Revolución Francesa. Y el cuadro que no se pintó para representar la Revolución Francesa sí nos produce sentido para representar la Revolución Francesa. El cuadro que se pintó para representar la Revolución Francesa se pintó durante el proceso revolucionario, en la década del proceso revolucionario. El otro cuadro se pintó, de hecho, en el marco de otro proceso revolucionario posterior, donde solo se actúa en razón de uno de los sectores políticos creados en la Revolución Francesa. Recordemos que de la Revolución Francesa surgen en la práctica estos dos grandes movimientos modernos que son el liberalismo y el socialismo. La libertad, la igualdad. Y la fraternidad queda huérfana, queda sin partido político, sin movimiento intelectual, sin nada. Libertad e igualdad se reparten. Y aparecen allí los movimientos conservadores que lo que quieren es que los liberales querían un cambio ordenado, institucionalizado, eh, parsimonioso. Los socialistas querían un cambio mucho más rápido, revolucionario, de cambio de estructura de manera más clara, más contundente. Y estaban los sectores conservadores que no querían ningún cambio. Hasta que a mediados del siglo XIX empiezan a aparecer aquellos conservadores que dicen que en el fondo el reformismo puede ser en la práctica conservador y por tanto que no aceptar cierto nivel de reforma, o sea, aceptar una dosis de liberalismo puede ser inteligente para evitar cambios mayores. Y sobre todo son más flexibles con ciertas dimensiones de de los cambios sociales que con otras. Son más flexibles con respecto a los fenómenos económicos que respecto a los fenómenos morales, por ejemplo. Ahora bien, volvamos al punto. ¿Y por qué no vemos la Revolución Francesa en el cuadro sobre la Revolución Francesa y sí lo vemos en un cuadro que no es sobre ella? Esto tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con nuestras capacidades cognitivas, o sea, nuestra capacidad de conocer. Me explico. A veces la sociedad en su dimensión cultural va más rápido que en la dimensión de política, por ejemplo, o económica, por ejemplo. Si ustedes miran el arte de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ese desarrollo artístico es un desarrollo artístico muy revolucionario, muy vanguardista. Vanguardista significa que va por delante de la realidad, que empuja la realidad en una dirección, no que va detrás de la realidad. Eso es una vanguardia. El arte, primero el impresionismo, después surge el Kandinsky eh, en Rusia con la influencia francesa. La influencia francesa en Rusia era muy, muy fuerte. Eh, Luego surgen las vanguardias rusas y las vanguardias rusas inventan una serie de obras que son esas obras que a la gente le dan risa, así como círculo blanco sobre fondo blanco. ¿Ya? Bueno, un cuadro blanco, un círculo blanco sobre fondo blanco, se ve todo blanco. Entonces, eh, pero era un arte conceptual súper interesante con artistas muy atrevidos y muy interesantes. Y de ahí nace un movimiento de modificación, donde nace el arte contemporáneo para Occidente,
que va a tener como gran símbolo la aparición de obras como el urinario de Duchamp, este famoso urinario que Marcel Duchamp compró en la esquina del museo, lo metió al museo como si fuera una obra, lo convirtió en obra por solo meterlo al museo, porque seguía siendo el mismo urinario, lo firmó, por las dudas, lo firmó con un nombre falso, ¿ah? Lo firmó con un nombre, dijo que era de una artista mujer y le puso el nombre Mut, el apellido Mut. Cuando le fue bien al urinario dijo que era de él. ¿No? Así que fue bien astuto, porque era una jugada bastante arriesgada. Y empieza a aparecer esta idea del objeto artístico, en fin. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante porque todo esto solo tiene un campo de representación intelectual muchos años después, más o menos en los años 70, los 60 un poco ya, 70 consolidadamente, con la idea, el concepto de posmodernismo. El concepto de posmodernismo es muy parecido a lo que se hace en el arte contemporáneo desde el año 1910, 1905, 1920, pero no tenía nombre en ese momento. Ahí ocurrió antes el fenómeno de la cultura, antes que la realidad le diera una carta de ciudadanía y que un concepto pudiera abarcarlo. Pero a veces es al revés. A veces la realidad se mueve mucho más rápido y las estructuras simbólicas, nuestras formas de representación de la realidad, son más débiles. Me explico. Cuando se produce la Revolución Francesa, el rey, al rey le dicen que hay protestas. Todo esto son historias que las enseñan en el colegio, digamos. Le- Se le acerca una persona que trabaja con el rey, eh, le dice que hay bastante movimiento en la calle, qué sé yo, y que hay unas protestas. Entonces el rey le dice, eh, pero es una revuelta, le dice. Y el funcionario le dice, no, tal parece que no, le dice, yo creo que es una revolución. Entonces, eh, lo que obviamente es bastante incómodo de decirle al rey. Eh, la incapacidad de comprender una realidad que te queda lejos cognitivamente, que te parece imposible, es una cosa muy importante. La falta de comprensión de ese entorno. A las élites les pasa mucho, por de pronto. El famoso, la esposa del rey, María Antonieta, eh, ejecuta un gesto cuando le dicen, lo cuentan lo mismo, hay protestas y qué sé yo, entonces ella dice, ¿y por qué? Porque no ha habido pan, queriendo decirle que no hay comida en general, ¿no? Y ella dice, bueno, pero si a falta de pan, buenas son las tortas. Las tortas son más caras que los panes, ¿no? Pero ella dice, bueno, si uno no tiene pan un día, se comerá una torta, ¿cuál va a ser el problema? Entonces, esa ceguera es parte de este proceso cognoscitivo del cual todos nosotros, ojo con esto, las élites tienen una ceguera particular que es propia de su posición, pero todos nosotros la tenemos, que es la ceguera de nuestra posición en la sociedad, que hay cosas que no somos capaces de ver o de comprender, o si somos capaces de verlas, no somos capaces de interpretarlas adecuadamente. Entonces, el punto es que cuando yo miro el cuadro sobre el 10 de agosto y veo esa obra clásica, yo no veo una revolución porque sencillamente nosotros estamos forjados en una era donde las artes de mayor significación política son artes realistas. Es decir, en el caso de la pintura, una pintura que refleja directamente la escena que le interesa reflejar, no el espíritu de la escena, no el sentido último, no, queremos representar la escena. Los fusilamientos de Goya, un escuadrón militar fusilando a un conjunto de detenidos. Listo, los fusilamientos.
Saturno devorando a sus hijos, Saturno comiéndose a sus bebés. O sea, venimos de una época donde el realismo pasa a ser un elemento muy importante que está asociado con el surgimiento al mismo tiempo, en el siglo XIX, de las variantes más cientificistas, donde reemplazar a la religión respecto a la interpretación de la realidad y del mundo era un desafío importante. Y en el marco, en el contexto de ese desafío, entonces se ejecuta esta, esta tarea. Es un, es una tarea, entonces, muy importante para, en este proceso. Entonces, volviendo a a los cuadros, la, la libertad guiando al pueblo nos hace sentido. Es el primer cuadro sobre una temática relacionada con un proceso revolucionario que le hace sentido a las personas respecto a lo que pasó 40 años antes. Es decir, la cultura iba más lento que la realidad que se había tornado disruptiva, violenta, veloz en pocas décadas. En 40 años había pasado de todo. Se había caído la monarquía. Habían triunfado las visiones más republicanas. En el proceso de formación de una posible república francesa, lo que termina por ocurrir es que aparece un imperio y se lo toma Napoleón Bonaparte, que es un general pro- que viene desde dentro de la Revolución Francesa. O sea, saliste de la monarquía para entrar en un imperio. Después el imperio se cae y retornan las monarquías, pero con mucha ilegitimidad, y al retornar la monarquía empiezan las monarquías constitucionales a dar vueltas. Y el proceso se interrumpe por mucho tiempo y dura casi un siglo hasta que finalmente se forja la República Francesa, prácticamente 91 años después de la Revolución Francesa. Pero lo interesante es que nosotros, los seres humanos, no éramos capaces de comprender en el momento de la Revolución Francesa la Revolución Francesa. Y no éramos capaces, por tanto, de representárnosla a través de una figura que nos hiciera sentido como observadores. Y por eso cuando apareció una imagen que nos hacía sentido como observadores y cuando ya entendíamos de qué iba el asunto y cuando habían pasado 40 años, recién tuvimos una obra que pudimos decir, esto es la Revolución Francesa. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el presente en el mundo y en Chile? En el año 2019 hubo un estallido social en Chile, pero ese mismo año 65 países tuvieron grandes protestas parecidas a las de Chile. Esa cifra es inusual. Esa cifra es inusual. En general, por año hay 20, 30 países que están en ese tipo de circunstancias. El 2011 había ocurrido algo parecido. Eran 55 países, 8 años antes. 22 años antes, el 89, habían sido 45 países. Y 21 años antes del 89, el año 68, tuvimos 35 países. Año 68, emblemático de protesta. Año 89, emblemático de protesta, a tal punto que una de esas protestas destruye el muro de Berlín y al caerse el muro de Berlín se acaba la Unión Soviética completa y se forman nuevos países, en una tremenda transformación. Se acaba un imperio completo sin una bala disparada. Es una cosa inédita en la historia. Después 2011, les decía, 2019. Bueno, Chile tuvo mucha energía disruptiva el 2011 y el 2019. Fue el protagonista de los 2 años a nivel mundial, de los 2 años importantes a nivel mundial de protestas.
¿qué es lo que hay detrás de esas protestas? ¿Y por qué se contagia? Porque en un lado es el nacionalismo, Cataluña, en otro lado es la gratuidad de la educación el 2011, es el EVADE el 2019, en otra parte son los derechos humanos, en otra parte son las crisis de corrupción de las élites, en fin, hay distintas causas, pero ¿por qué se emparentan? Porque detrás de todo ese proceso hay una cosa que es común, la experiencia de las personas frente a en su vida, pero en su vida en tanto relación con la sociedad, con el sistema político, con el mundo. Esa relación se torna imposible de comprender para el ciudadano común. Se puede decir de manera sofisticada diciendo la experiencia social de las personas se torna ininteligible, se torna incomprensible. O sea, yo no sé dónde estoy en términos del espacio social, no sé para qué estoy donde estoy, no sé qué sentido tiene que yo esté allí, no sé dónde puedo llegar. Me dicen que puedo llegar a cualquier parte y me parece que no, pero tampoco sé dónde puedo llegar ni cómo. Y dentro de toda esta confusión, además me parece que mi posición en la sociedad, por alguna razón distinta para cada persona, es injusta. Para decirlo en simple, no entiendo el mundo en el que vivo, mi experiencia no tiene sentido, al no tener sentido no puedo tomar decisiones adecuadamente, me siento realmente prisionero de esta incapacidad, de esta ceguera, de esta falta de visión, y finalmente entonces no soy capaz de construir una narrativa para mí mismo sobre la experiencia social y ante ello se manifiesta este fenómeno que se llama malestar social. Detrás del malestar social no hay solamente una falta de bienestar, detrás del malestar hay una experiencia que se ha hecho opaca para uno mismo. O sea, mi propia experiencia me es opaca a mí. Quiere decir que no la veo, no la entiendo. ¿Por qué? Porque ha ido muy rápido, por ejemplo, caso de la Revolución Francesa, ha ido muy rápido. Busco soluciones simples para problemas complejos. Tráiganme un emperador, ya que se cayeron los reyes, tráiganme un emperador. Un emperador que venga a representar no a la monarquía, no a la aristocracia, sino que sea el símbolo del pueblo. Eso era lo que era Napoleón, el símbolo del pueblo, en forma de un emperador todopoderoso, pero el símbolo del pueblo. Un corso de la isla de Córcega, una persona que venía de, de, de otra, de otro paraje, de un paraje que es más bien secundario para los franceses. Eh, por de pronto, ni siquiera tenía apellido francés, ¿me entienden? No, por aparte, no un apellido francés. El personaje viene a representar eso, porque resuelve el problema político de que no tenga sentido la experiencia, te simplifica el asunto. Hay un nuevo imperio, este va a ser el imperio francés y el imperio es la manifestación del pueblo. Es casi un movimiento político religioso, de alguna manera. Bueno, nosotros hoy día tuvimos este estallido social, no fuimos capaces de entenderlo como país, creímos a partir de eso que eso significaba entonces eh, que forjando un espacio constitucional se podía resolver, y no era falso que pudiera haber funcionado, eh, y la interpretación que se hace del estallido es una interpretación que beneficia a los sectores más transformadores en ese instante. La propuesta de transformación cala hondo y dice, sí, esto es porque hay que transformar Chile. Y luego viene la Convención Constitucional, naciente con un plebiscito de entrada con el 80% de aprobación,
naciente con un triunfo lapidario, contundente, de más de 2/3 de la convención para los sectores pro transformaciones, y luego, como saben, esto se invierte en el plebiscito de salida, donde, eh, donde sencillamente nos encontramos con 2/3, no 4/5, como fue antes, pero sí con 2/3 prácticamente que votan en contra del proyecto de transformación. Y vemos eso refrendado actualmente en la elección del día de ayer, donde nos encontramos con nuevamente una pérdida de peso del sector transformador, a tal punto que queda nuevamente prácticamente con la misma votación anterior, pero además con una serie, con una importante cantidad de población que vota nulo, que va a votar para decir nada. Y eso tiene un significado importante, porque significa que esas personas no le encuentran sentido a decir algo en este juego. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una historia larga, entonces, una historia larga en la cual el resumen ejecutivo es que la experiencia frente al proceso social, político, cultural de la última década en Chile, desde que se manifiesta la crisis del 2011 hasta que estalla el 2019 y luego hasta que se empiezan a buscar por primera vez de manera más clara, más contundente, las soluciones, Convención Constitucional. La Convención Constitucional fracasa, es decir, este malestar se come la herramienta que tenía que ser capaz de procesarlo. Y luego de la Convención Constitucional hay una idea muy mala que es forjar una institucionalidad más pequeña, más débil, que tendría que ser capaz supuestamente de ordenar este naipe que es caótico y que ya una herramienta grande como la Convención no había podido arreglar. No estoy hablando de si me gusta o no me gusta, estoy diciendo que sencillamente una herramienta más chica no puede resolver un problema que es tan grande. Y esta herramienta que es muy chica, digo yo ahora, va a entrar en contradicciones consigo misma y va a ser muy difícil que supere la prueba. Y si la llegase a superar, la superaría en un marco de una acción casi triste. En el fondo, sencillamente se aprobaría una nueva constitución por aprobar una nueva constitución sin que sea una solución real al problema de fondo. Pero esto para decir simplemente que hoy estamos en el equivalente a lo del cuadro de Delacroix. Estamos en el momento, estamos en esa década, o al cuadro de, perdón, al cuadro de N. Queen, que es el cuadro que no podemos entender dónde estamos. Estamos viviendo un proceso de gran transformación, no solo Chile, sino que todo el mundo, además, pero con Chile con nuestros propios problemas, eh, y no somos capaces de encontrarle sentido a esta historia. Y no ha habido un esfuerzo de lograr que a través del espacio público, las universidades, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, haya un conjunto de conversaciones suficientemente variadas, diversas, amplias, que permitan que esa discusión prolifere y se construya, que encontremos sentido a esta experiencia que estamos teniendo. Lo que yo quería plantearles entonces en esta conferencia eh, es fundamentalmente el hecho de que para que, para que las sociedades funcionen, para que los ciudadanos podamos ser tales, hay una base que no es la funcionalidad, que no es la operacionalidad. La sociedad tiene dos dimensiones, la dimensión operacional y la dimensión de los fundamentos. Y la dimensión de los fundamentos no solamente son aquellos principios que nos inspiran, la operación de los fundamentos tiene que ver con todo aquello que sostiene la trama de aquello que funciona. Las cosas que funcionan, las instituciones, las máquinas, detrás de eso hay un fundamento.
Si el fundamento se pierde y solo queda el sistema operativo, ese sistema se torna inestable. La universidad es un lugar de conocimiento, pero la visión profesionalizante de la universidad ha hecho que muchas veces, equivocadamente, pero con razón respecto al sentido común, los estudiantes le digan a uno como profesor, profesor, pero ¿y esto qué me va a servir a mí cuando yo trabaje? Y les quiero decir, no, no les va a servir nada. Miren, yo trabajé en un banco, fui jefe de investigación de un banco. Lo que más me sirvió en el banco para poder trabajar y para que me fuera bien trabajando en un banco, que mis compañeros de trabajo, que eran muchos, porque era el Banco del Estado, la oficina central, era mucha gente, yo era como ir al zoológico, me iban a ver así como, oye, mira el que llegó, o sea, este tipo en un banco, con el pelo largo, sin corbata, qué sé yo, era una cosa como absurda. Era jefe de área, además, entonces era una cosa media ridícula y me iban a ver así como, miren, no, te vinimos a ver porque me hablaron de ti, qué sé yo, cosas así ridículas. Bueno, yo la forma en que entendí dónde estaba parado y qué es lo que tenía que aportar fue, al principio no entendía nada ni lo que hablaban en las reuniones, nada. Y lo que me salvó y lo que me hizo poder trabajar adecuadamente fueron dos disciplinas. Yo estudié sociología, ciencia política y estética, pero lo que me salvó fue lo que sé de antropología, que son los cursos básicos de antropología, y lo que sé de literatura. Esas fueron las dos cosas que me salvaron en el banco. No voy a entrar en detalle por qué, alguna vez tendré ocasión de hacerlo, pero esas son las dos cosas que me sirvieron. Y es impensable que me fueran a servir, naturalmente. La formación universitaria es una formación que tiene que ver con la capacidad de construir capacidades y con la posibilidad de desarrollar distintas áreas del pensamiento, de la reflexión y de la construcción de herramientas, que seas capaz de construir herramientas. Yo trabajo en investigación y ya no me gusta dar clases de metodología de la investigación, porque hoy día se pasa la investigación como si fueran solamente aprender técnicas de investigación. E investigar es primero que nada pensar. Y a partir de pensar, tienes técnicas que son herramientas que puedes usar o no usar. Pero si tú piensas que la herramienta es lo único que tienes y que no puedes innovar porque te van a mirar feo los colegas, entonces te pasa este viejo dicho de que a punta de tener martillos, todos los problemas son clavos. Y eso no funciona. Entonces, la gran reivindicación a mi juicio es entender que la universidad es un espacio de desarrollo cultural, de desarrollo del espacio público, es un espacio de discusión, y en el contexto de esas cosas se pasa mucha materia y la gente tiene que estudiar muchísimo, que es lo que corresponde. ¿Ya? No andar viendo cómo deja de estudiar. La obligación del estudiante no es solamente con los profesores, la obligación es consigo mismo y con la sociedad en la que habita, donde aprender es parte muy importante porque los universitarios tienen que tener ese bagaje. ¿Cuánto van a usar de eso después? No sabemos, quizás muy poco. Hay países que toman la decisión de que incluso aquellas personas que no van a trabajar como profesionales, ojalá pasen por la universidad, por distintas razones de política pública. Entre otras porque baja la delincuencia, pasar por la universidad. Hay muchas visiones, pero lo importante es entender que la interacción de las distintas culturas, de la cultura científica, la cultura humanista, de la cultura religiosa, ¿ya? Son elementos fundamentales. He trabajado en áreas de distinto tipo, he trabajado en distintos tipos de pegas y he estado, entonces me tocó trabajar mucho con publicistas un tiempo, porque como hacía investigación, interactúas mucho con la gente del mundo de la publicidad. Y, y yo me enojaba con los redactores creativos, porque los redactores plantean unos textos que como que de repente no conversan con el sentido común de las personas. Entonces la forma en que yo representaba esa conversación era decirle, oye, ¿tú te has leído la Biblia alguna vez? ¿No? Porque si no te has leído la Biblia, yo no entiendo cómo puedes ser redactor creativo, si no entiendes el 80% de los dichos que usamos nosotros vienen de la Biblia, y el sentido común es de la Biblia.
Entonces, ¿cómo va a ser? Eso es lo interesante y eso es lo que quería plantearles hoy día, la importancia de esta visión un poquitito más amplia, menos profesionalizante, porque para profesionalizarse está la capacitación. El resto de las cosas son, son muchísimo más amplias y yo a mi juicio, por qué no decirlo también, más importante. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes hoy día. Muchas gracias. I'm so sick of lying in my single bed. Since young been consumed, doomed by this heartfelt stress. Man on a high, my mind is ever possessed. These thoughts are obtuse to them, though I cannot lie. Been through it all this week in my oh my I call my reflection having breakfast in this dirty contest and so alone up.